les cuento un poco sobre mí. Yo soy licenciada en letras. Soy argentina, nací en Chubut, en la Patagonia del fin del mundo, y me vine a Buenos Aires a estudiar la licenciatura en letras en la Universidad de Buenos Aires, pero ya sabía que quería ser periodista. Hice la maestría del diario La Nación y después me fui a estudiar a la Universidad de Boston. Así fue como mi primer trabajo como periodista fue para el Boston Globe, que tenía un departamento de... en realidad fue para el boston.com, que era la página web del Boston Globe en ese momento, donde hacíamos cosas que eran bastante de avanzada para la época. Y bueno, de ahí fui al Wall Street Journal y... bueno, me llamaron para trabajar en el Wall Street Journal y empezó mi carrera ahí como productora web. En todo este trayecto, creo que una de las cosas que voy a contar acá y donde quiero hacer hincapié es que yo viví la transformación de los medios desde adentro y esa transformación tiene mucho que ver con una tarea que mi editor cuando estaba en finanzas, en la parte de infografía de finanzas del diario, que hace bastante tiempo ahí. El Wall Street Journal es un diario que es eminentemente de finanzas. Nuestros lectores van a buscar ahí información para sus inversiones. Bueno, una de las cosas que... Y yo pasé mucho tiempo en el departamento de gráficos del área de finanzas. Y una cosa que nos decía nuestro editor en ese momento era que, bueno, que lo que nosotros hacíamos era un visual takeover. Entonces lo que yo hice fue robarle esa idea de apropiamiento visual, de apropiación visual, y tratar de usarla para recorrer un poco mi carrera y mi trabajo, que fue lo que Mariano me sugirió para esta charla. Así que bueno, ahí vamos. Funciona. Bien, bueno, ¿qué significa Visual Takeover? Eso que acabo de decir. Ir a la noticia como periodistas, con la mirada del periodista, pero apropiarnos de esa noticia y tratar de buscar otras formas de contarla a través del uso de datos, pero primero hay que ir a buscar los datos, encontrarlos, ver qué es lo interesante, usar esos datos y con esos datos producir historias que son visuales, que son intrínsecamente visuales, que no podríamos haber contado de otra manera, que gracias a que tengo ese dibujito ahí, lo entendí. Y eso también lo hace especial. ¿Para qué? Para un objetivo que es periodístico, tratar de transmitir esa información de una forma que sea simple y que sea entendible. Bueno, entonces, esa idea, digamos, decidí dividirla como en 3 partes, porque no sé, me parecía más fácil, que es esto de que es disruptivo, que es intrínsecamente visual y que intenta ser efectivo o causar un efecto. ¿Por qué decimos que es disruptivo? Bueno, estoy hablando de visual takeover, estoy hablando de una apropiación, siempre hay algo de arrebato y nosotros... yo empecé a trabajar en el Wall Street Journal en el 2007. Esta era el homepage del Wall Street Journal en ese momento. Esto era lo que venían a buscar. Era de vanguardia para la época y todo, pero bueno, esto así se veía. Era una desktop, la gente la abría más que nada al mediodía porque era algo que tu jefe podía ver que estabas mirando cuando estabas trabajando. Sigue siendo. El lunchtime es un pico de audiencia para nosotros. Bueno, era más que nada texto y muy poca interactividad, pocos gráficos. Los datos están presentados en forma de tabla. No sé si ven esa tablita ahí arriba y la tablita abajo. Y eso es muy importante, es cuánto subió o bajó las acciones de ese día. Eso era una información muy importante para el journal en ese momento. Después tenés What's News, que es esa columnita con los títulos más importantes del día. Esa columnita es algo que se replica idéntico del diario, hasta la misma tipografía en la página web. Este fue mi primer byline. No se ve muy bien, ¿no? Bueno, espero que se vea. Fue mi primer nota firmada, 2 meses después, 2007, para esa misma página que hice. Me pidieron que cubriera la elección de 2008, que fue cuando salió electo Obama, presidente, y esto fue antes de la elección, las elecciones primarias. Era
la primera vez que todos los estados habían adelantado la fecha de la elección primaria y la campaña había empezado 2 años antes. Había muchísimos candidatos, tanto demócratas como republicanos, y entonces habían adelantado las elecciones. Los candidatos estaban gastando muchísima plata en estos estados de enero, o sea, 1 año antes de la elección en sí, y lo que nos preguntábamos era si iba a ser redituable o no. Esta nota tiene muchísimas cosas que aprendimos a dejar de hacer. No le llamaría errores porque en su momento no sabíamos, y eso de la P de principiante que decían los chicos, creo que también lo van a ver en esta presentación. En cada paso siempre éramos principiantes y siempre estábamos rompiendo algo. Bueno, esta presentación está hecha en una tecnología que ya no existe, en Flash. Nadie puede jamás ver esto. Esto es un screen grab de lo que fue. Y además tenía esa visión de la infografía digital, digamos, como interfaz, ¿no? Como un lugar donde el lector va a tener que ir a buscar lo que es interesante, porque más allá del título y esa bajadita chiquita que ven ahí arriba, o el See Related Article, que es la nota que iban a tener en otro lugar, nosotros no se lo estábamos diciendo, no estábamos usando los recursos que ahora usamos y sabemos y aprendimos. Bueno, este es el diario Hoy. Es el diario que nuestros lectores ven más a menudo. Es un diario que, primero que nada, es eminentemente móvil, se ve en una plataforma así de chiquitita, y si bien tiene muchas imágenes y algunos interactivos de los que voy a mostrar, los van a ver así explotados, con visuales fantásticas. También sabemos que así es como acceden a nosotros nuestros lectores. Acceden de manera transversal, no por el homepage, sino por otras plataformas. Ahí tengo un screen grab de Apple News, que es una fuente de tráfico bastante grande. Pero bueno, esto es Hoy. Y esta es una nota que hicimos en 2020, donde miramos algunos datos que eran muy parecidos a los de aquella nota de 2007, porque, bueno, una vez más, elecciones primarias en Estados Unidos, aparece este candidato, Michael Bloomberg, que había sido alcalde de Nueva York, republicano, y ahora estaba corriendo como demócrata, y estaba gastando muchísima plata en los estados más tardíos. No sé, la cascada para abajo del gráfico significa que empezaban recién después de Super Tuesday, o sea, en marzo, no en enero como aquellos, y estaba haciendo una apuesta muy grande, gastando más que todos los demás demócratas juntos. Era una historia muy parecida, Will It Pay Off. Cambió la forma de presentarlo, cambiaron el medio, cambiaron muchas cosas, pero bueno, en efecto lo que seguimos haciendo es contar historias. Pero también sigue siendo disruptivo. Una cosa que pasó con los rediseños y con la forma en que nosotros empezamos a presentarle los gráficos y el periodismo visual a nuestros lectores es que el gráfico pasó a estar en primer lugar. Este es el titular. Lo que ven a continuación no son fotos, es un gráfico de área donde el porcentaje del tamaño de cada ventanita corresponde a la cantidad de avisos que cada candidato había pagado. Entonces, bueno, esa idea, ¿no?, de disruptivo. Y bueno, cambia la tecnología, seguimos contando historias. Otra idea que quería rescatar con esta idea del visual takeover es que lo que hacemos es intrínsecamente visual. ¿Con eso qué quiero decir? Seguimos teniendo esa meta principal de periodistas, que es dar la noticia. Esta es la página del Wall Street Journal al principio de la pandemia, el impreso, esto es el online, esto es lo que yo hacía, digamos, también hacía gráficos para el impreso, pero no ese en especial, que es que agarrar y mostrar, bueno, miren, los mercados se están desplomando. La forma de contarlo, sí, hay un titular grande, pero si comparamos esto con la página que les mostré al principio, ven que no tiene nada que ver, digamos. Esa vertical casi es un montón de plata que se perdió ese día, en ese momento. Otra anotación que hay en ese gráfico es que esa vertical implicó que pararan la pelota, o sea, que dijeran por primera vez en la historia, y después vimos que fueron 3 o 4 veces en una semana, Wall Street tuvo que decir: no se tradea más. Basta, no se puede, porque acá esto es un mecanismo que está pautado por ley, que dicen, bueno, si baja tanto en tanto tiempo, hay que pararla porque puede ser que sea un glitch del sistema. No era un glitch, pero bueno.
era gente que quería vender todo porque no sabían qué era este virus, ¿no? Entonces, esto es otra cosa que hacemos que también es eminentemente visual y que va más allá de dar la noticia, que es dar contexto a esa noticia. Esta es una etapa de Finance, de la sección de finanzas, al final de la semana de ese día de la brusca caída, donde mostramos que justamente tuvieron que parar la pelota 3 veces y ¿qué hacemos? Volvemos al reportaje con el periodista, llamamos a las casas de trading y les preguntamos, bueno, a los que están ahí jugando, bueno, ¿sirvió para la pelota? ¿Cómo lo ven? ¿Qué va a pasar? Y lo mostramos en un gráfico. Bueno, acá fue donde pararon, esto fue el resto del día, se calmó, sí, no siguió bajando abruptamente como venía haciendo. Cosas que podemos mostrar con visuales. Que la palabra está la opinión de los traders, pero el análisis de los datos se presenta a través de un gráfico. Y un gráfico que toma protagonismo en la página impresa del diario. Este es otro ejemplo. El gráfico también lo que estamos mostrando acá es que fue la caída más abrupta de la historia y lo comparamos con otras recesiones, con el crash de 1929, con el 2008. Bueno, esto en online es un D3 que la gente puede interactuar y cliquear en el que le guste y sigue viendo las posibilidades. Bueno, esta es una tercera versión de esa misma semana de datos. Esta es otra presentación. También el elemento visual principal de un artículo que salió el fin de semana, donde lo que hicimos fue mostrar con área de vuelta con círculos qué sectores de la bolsa habían perdido y cuánto. Cuánta plata se había perdido en esa semana. 3,6 trillones de dólares en una semana. Es un número gigante. Bueno, ¿qué significa? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió más en porcentaje? Que son los puntos más oscuros. El color está mostrando el porcentaje y digamos, el tono está mostrando el porcentaje y el tamaño está mostrando la cantidad de dólares que cada sector y que cada empresa dejó de tener en esa semana. Bueno, yo sé que en realidad el resto del planeta lo vivíamos digamos, muchas otras realidades y muchas otras cosas. Quiero volver atrás a esa primera etapa que les mostré del journal y quiero que vean también la particularidad del diario, donde el titular en ese momento principal era, bueno, el miedo por el virus lastima a las acciones y abajo las 2 columnas de la derecha están hablando de la diseminación de la enfermedad en sí. Pero bueno, eso como un poco también para explicar por qué doy tantos ejemplos de noticias financieras. Bueno, otra cosa que hacemos con visuales y con esto de contar historias eminentemente visuales es tratar de abstraer, tratar de llevar una realidad que es compleja y que tiene muchas vueltas a algo que sea tangible, que sea entendible, que nos sirva para entenderla. Y bueno, en este caso lo que hicimos fue nos preguntaron los editores, mesa de discusión, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Se acabó el COVID? ¿Se está yendo? Y bueno, con mi equipo lo que decidimos hacer fue ir a agarrar un montón de información que hay sobre las apps que usamos para hacer las cosas, para ir al cine, para comprar un ticket de avión, para alquilar un auto para ir de paseo, para ir al gimnasio inclusive, para sacar clases de gimnasio, o reservar en un restaurante, o hacer takeaway, o pedir una comida a domicilio, y decir, bueno, a ver si se puede ver de vuelta, analizamos todo eso y tratamos de responder a través de la información que nos daban distintas apps. O sea, a ver cuáles eran las más usadas y cómo había variado el uso antes y después de la pandemia. Si la gente estaba comiendo afuera, reservando mesas, si estaban pidiendo comida en sus casas o no. La respuesta es no, todavía faltaba Delta, faltaba un montón, pero bueno. Bueno, otra cosa que hacemos y que las visuales nos permiten hacer es acompañar al lector. Es un mundo en el cual vemos imágenes todo el tiempo nos están bombardeando con cosas y nosotros, por ejemplo, en este caso era
teníamos que explicar, bueno, que había venido un ciclón que se había mezclado con un atmospheric river, que es como un río de agua, que es muy característico del oeste de Estados Unidos, y que iba a llover un montón de días. Entonces, en una zona que había tenido sequía durante la sequía más grande de la historia. Entonces, para eso iba a haber como una cobertura en palabras de la gente, de cómo lo estaba viviendo, de por qué esto era trágico y qué iba a pasar. Y a la vez, cada nota iba a tener alguna visual, alguna imagen satelital, alguna cuestión mostrando, este es el ciclón. Bueno, lo que nosotros hicimos fue tratar de bajar todo eso y pausar la imagen, literalmente, y dejar que el lector, mientras scrolleaba, pudiera ver realmente qué era lo que tenía que ver en esa imagen. Entonces, termino. Un minuto. Bien. Bueno, colaborar, que es algo de lo que se habló mucho ayer en producto, pero bueno, nosotros lo hacemos en efecto. Y intentamos que sea algo memorable. Para esto, ¿qué quiere decir? Bueno, tratamos de que tenga un efecto en el lector. Y hay una cosa que, no sé, que a mí me parece, que es que la gente lo que busca en las notas es que poder contarlo, ¿no? Poder quedarse con algo de eso. Y por eso creo que muchas veces lo que a mí me gusta de una nota, y en eso creo que tenemos que ser muy honestos y ponernos a pensar, cuando nos ponemos a pensar en qué vamos a contar, qué nos gustaría a nosotros que nos cuenten. Esto es un ejemplo, último ejemplo, iba a ser el IPO de Spotify. No tanta gente conocía Spotify y lo que sí todos sabíamos era que en Spotify había listing, hacíamos listas de canciones, playlists. Entonces, ellos tenían una forma muy especial de ir a la bolsa. El IPO significa primera vez que voy a poner una acción en la bolsa, que era que lo iban a hacer directamente y sin una venta previa a otros accionistas. Y lo que hicimos fue hacer un playlist con algunas canciones y editorializar un poco, pero también contar con gráficos y con música, que era lo más importante de esa empresa que estaba por ir a la bolsa por primera vez. A mí me retuiteó el CEO de Spotify esta nota ese día, así que fue muy divertido porque, bueno, tuvo mucha lectura, pero también, digamos, no era una nota del todo halagadora de la empresa, pero bueno, estuvo bien. Lo mismo, jugar con las cosas. El calculador de inflación, esto fue una nota, la otra al lado, no sé si se ve bien, el World Cup of Everything Else, fue algo que hicimos en 2014, Estados Unidos va al Mundial, muy poca gente le gusta el fútbol. ¿Qué hicimos? Bueno, jueguen a ver quién consume más alcohol, quién consume más carne, quiénes tienen el plantel más alto, quiénes son los más viejos. También los lectores se pasaron un rato largo usando los brackets del Mundial para competir en cualquier otra cosa. Estoy haciéndolo rápido, se me está acabando el tiempo. Bueno, última cosa. En el periodismo, todo esto que hacemos tiene imperfecciones, tiene aprendizajes y trata de ser el mejor producto que podamos hacer en el tiempo que tenemos. Y además, bueno, aparte a nadie le gusta cometer errores y menos en el periodismo. Pero la característica que tiene es que tenemos que siempre y a cada rato volver a empezar, volver a arrancar. Terminamos de hacer una nota larguísima, se cae el edificio en Miami, de vuelta, miles de bases de datos, tratar de sacar, de tener una idea de qué había pasado y bueno, 4 días después hicimos esta nota. Eso fue como para mí muy simbólico porque veníamos de un periodo muy intenso de cobertura de la pandemia, de un montón de noticias y esto, bueno, fue enero, fue decir, bueno, ¿y ahora qué más puede pasar? Bueno, sacamos ese interactivo en ese momento. Bueno, muchas gracias. Esto no es a propósito. No sabemos qué sigue, siempre algo nuevo puede empezar y creo que una de las cosas que encontré charlando en el patio con un montón de gente es que hay mucha gente que está empezando cosas nuevas en este momento. Y bueno, a todos ustedes, mucha suerte y gracias por escucharme.